saber un poco desde vuestro punto de vista, no sé si conocéis o no conocéis Scrum y qué es para vosotros Scrum. No sé si alguno se atreve a dar el paso y decir qué es lo que piensa. Yo nunca he escuchado, o sea, he escuchado sobre la metodología, pero no sé de qué va ni nada. Vale, pues ahora no te preocupes que ahora te contaremos. ¿Vale? ¿Alguien más? Pues que se ha convertido en el estándar de facto, ¿no? Para gestión de proyectos. ¿Alguna idea más por ahí? Para romper un poco, ¿no? Con el desarrollo de estos waterfall monolíticos. Eso es. Muy bien. Vale, pues como decíamos al final, Scrum es un marco de trabajo. Es un marco de trabajo ágil que ayuda a las personas, a los equipos, a las organizaciones, ¿a qué? A generar valor a través de soluciones que se adaptan a problemas complejos, digámoslo así. Y cuando se habla de agilidad, hay mucha gente que lo confunde con velocidad, ¿no? Bueno, vamos a aplicar Scrum y vamos a desarrollar mucho más rápido. Y esto es una idea equivocada en cierta manera, porque al final la agilidad, veremos ahora a continuación, que lo que trata es que vamos a poder ir adaptando el desarrollo que vamos haciendo en base a la experiencia que vayamos teniendo conforme vayamos avanzando en lo que estamos desarrollando. Porque al final la filosofía de Scrum se basa en el empirismo, en la experiencia, y en que conforme vayamos pasando iteraciones dentro del desarrollo, vayamos aprendiendo de los errores que vamos cometiendo, que vayamos también aprendiendo del feedback que nos da el cliente y de la experiencia que tenga el propio equipo. Entonces, en este sentido, hay alguna, digámoslo así, confusión, entre comillas, en cuanto a que es Scrum. Hay mucha gente que lo llama metodología, pero si nos fijamos al final, una metodología, si pensamos realmente lo que es, una metodología la definen unos y luego se sigue sin cuestionarlo, ¿no? Y un marco de trabajo, como en el caso de Scrum, pues te obliga a pensar y a definir la manera en la que vas a trabajar. Y dentro de Scrum, pues al final existe la figura de Scrum Master, que luego veremos también con más detalle, junto con el resto de roles. Y en este sentido, Scrum requiere de esta figura de Scrum Master para fomentar un entorno donde tengamos un Product Owner que nos va a ordenar esas funcionalidades que se vayan definiendo en el Product Backlog, que también veremos, pero ordenadas por valor. El equipo de Scrum va a convertir una selección de trabajo o de funcionalidades definidas en ese Product Backlog para construir un incremento, como hablábamos antes, que genere valor durante el sprint, durante cada uno de los sprints, que también veremos. Y bueno, y también dentro de este entorno que estamos comentando, pues el equipo de trabajo, los diferentes stakeholders que son al final las personas involucradas o los actores que están participando de alguna forma u otra dentro del proyecto. Y al final, como decíamos, aprendemos de la experiencia. Entonces, lo que hacen es inspeccionar el resultado obtenido conforme se va avanzando, ajustarlo a la necesidad, a los errores que hemos hecho, a lo que nos solicita el cliente, para que en los siguientes sprints lo podamos, digamos, mejorar, ¿no? Que es un poco la base también. Vale, ahora os vamos a hablar de los valores de Scrum, que como ha comentado Rubén antes, se basa en el empirismo. Entonces, ¿qué quiere decir el empirismo? El empirismo afirma que el conocimiento proviene de la experiencia y de la toma de decisiones en base a lo observado. Entonces, en base a esto, Scrum se basa en 3 pilares fundamentales, que son la transparencia, la inspección y la adaptación. Entonces, vamos a comenzar a definir la transparencia, que lo que consiste es en presentar los hechos tal cual son, sin lugar a equívocos. Las personas involucradas también tienen que ser transparentes con ellos mismos y con el resto de equipos. Todos tienen que estar al final alineados para llegar a conseguir el objetivo común. La inspección quiere decir que vamos a realizar una inspección continuamente durante todo el sprint, durante todo el ciclo de trabajo, en el que vamos a estar inspeccionando todos los aspectos relacionados con el trabajo, aspectos relacionados con las personas, etc. Y finalmente la adaptación. La adaptación. Siempre va a haber un continuo aprendizaje
y vamos a ir mejorando continuamente. Y el equipo debe estar también preparado para adaptarse a los posibles cambios que puedan surgir. Y además también debemos preguntarnos si somos mejores hoy que ayer. Entonces, en base a esto también el equipo de Scrum debe poseer 5 valores fundamentales. El primero de ellos es el compromiso. Todo el equipo de Scrum se compromete a lograr sus objetivos y apoyarse mutuamente. El foco principal está en el trabajo del sprint, para lograr el mejor progreso posible hacia estos objetivos. El Scrum Team también, el equipo, y sus interesados tienen que ser totalmente sinceros y abiertos sobre el trabajo y los desafíos que se puedan presentar. El siguiente valor es el respeto, que coincido también con Rubén, Sí. que es el más importante, porque al final tenemos que respetarnos entre todo el equipo. Toda opinión es válida, no hay ninguna opinión que se deba menospreciar. Y finalmente, el coraje. Los miembros del equipo de Scrum tienen el coraje y la valentía de hacer lo correcto para trabajar en problemas difíciles. Vale, pues nada, chicos, vamos a pasar a hablar del equipo de Scrum. ¿Cómo se define el equipo de Scrum? Pues se define al final como una configuración, una estructura en la que no hay subequipos o jerarquías, como puede pasar fuera de Scrum. Importante, todos los miembros son cross-functional, que al final es, bueno, tienen la capacidad interfuncional, digámoslo así, y la capacidad y los conocimientos necesarios para crear el valor que comentábamos al principio en cada uno de los sprints. Ahora veremos más en detalle, pero bueno, al final, ¿de qué se compone? ¿Cuáles son los roles básicos? Esto es importante porque parece algo obvio, pero muchas veces los roles en los proyectos no se definen. Entonces, ¿qué conlleva esto? Pues que al final, pues uno hace un poquito de todo, el otro va un poquito de allí, un poquito de allá. Nadie se enfoca en lo que tiene que hacer, uno de los valores que hablábamos antes, el tema del foco. Y tener unos roles definidos con unas competencias definidas, al final unas responsabilidades, hace que cada uno de estos roles, cada una de las personas que lo conforman, se centre en lo que tiene que hacer y que de esa forma el trabajo en equipo funcione mucho mejor y se pueda llevar a cabo el trabajo que se está haciendo durante el sprint. Entonces, los 3 roles que define Scrum son el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Si os fijáis aquí, no está puesto porque forme parte del dibujo simplemente, sino que al final, como veis, las flechas lo que están simbolizando es que a pesar de que tengamos 3 roles diferentes, definidos, interactúan entre sí. Aquí entraría un tema muy importante que es la comunicación. La comunicación es fundamental, ya no solo en este marco de trabajo, yo creo que al final es fundamental en cualquier equipo de trabajo. Pero en Scrum, fundamentalmente, si no tenemos comunicación, no podemos aplicar este marco de trabajo o la metodología que definamos a raíz de este marco de trabajo, es decir, en base a las herramientas que decidamos utilizar, Jira, reuniones diferentes a los eventos que define Scrum, adicionales quiero decir. Entonces es importante la comunicación porque si no, no sirve de nada aplicar este marco de trabajo. Entonces, empezamos por la figura del Product Owner, y que al final, y de forma resumida, podemos decir que es el responsable del Product Backlog, que luego veremos lo que es. Pero a modo de resumen podemos decir que es digamos, es lo que representa, donde tenemos definidas las funcionalidades con el mayor detalle posible, ordenadas por valor, siempre pensando en el valor que le puedan aportar estas funcionalidades al cliente. De ahí, el siguiente punto, el Product Owner se tiene que focalizar, además de ser el responsable de este Product Backlog, en ordenar estas funcionalidades, estos ítems, en esa pila, digámoslo así, en base a lo que el cliente necesite como mayor prioridad. Por eso hablamos de optimizar el valor para el equipo de desarrollo. Es decir, vamos a empezar, chicos, con esto porque tiene más valor para el cliente y, por tanto, necesita tenerlo antes listo que el resto. No significa que el resto no haya que hacerlo, pero necesitamos priorizar por valor para que el cliente pueda tener el resultado que mayor beneficio le va a dar, cuanto antes mejor. El equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo, al final, Scrum lo define como un equipo autoorganizado, importante esto,
Y como decíamos, cross-functional es un equipo que sí que es cierto que al principio, cuando se trabaja con equipos menos maduros en este marco de trabajo, cuesta un poquito más, pero bueno, para eso está luego la figura del Scrum Master, ahora lo veremos. Y se trata pues de un equipo autoorganizado que sea capaz de organizar su trabajo y tiene las capacidades necesarias para desempeñarlo. En Scrum, dentro del equipo de desarrollo, no hay ningún tipo de, como decíamos, ni de títulos, ni de jerarquías, ni de nada. Todo el equipo está en la misma línea y al mismo nivel, digámoslo así. Y bueno, al final el equipo de desarrollo es el rol, en este caso, o la figura que crea cualquier incremento que aporte valor al cliente durante o en cada uno de los sprints. Y por último, la figura o el rol del Scrum Master. ¿Qué es un Scrum Master? Pues al final un Scrum Master se trata de una figura que ayuda tanto al Product Owner como al equipo de desarrollo. Se enfoca en que se pueda, que el equipo entienda el marco de trabajo, da soporte a la metodología que define el equipo, herramientas a utilizar y demás, para que se lleve a cabo. Como decíamos, ayuda al Product Owner y al equipo de desarrollo. ¿Cómo ayuda al Product Owner? Pues le ayuda a que al final los ítems o las funcionalidades que hay definidas en el Product Backlog sean claros, sean concisos. Parece algo obvio, ¿no? Pero en la práctica, pues es algo que conlleva mucho trabajo. Por eso queremos hacer mucho hincapié en que es importante que estén los roles bien definidos, porque cada uno de ellos tiene su objetivo. Y aunque hablemos de objetivos claros y concisos, esto es algo que conlleva mucho trabajo con el cliente, mucha definición, y para que luego se pueda desarrollar de forma adecuada. ¿Qué más hace o en qué más ayuda el Product Owner? El Product Owner, perdón. Ayudar a establecer la planificación en base a la experiencia que vayamos teniendo durante el desarrollo, pues ayudar a planificar de manera que esa experiencia nos vaya aportando información, al planificar de una forma u otra. Es decir, pues chicos, tenemos esta hoja de ruta, pero mira, ahora resulta que después de que el cliente haya probado esta parte del producto, tenemos que enfocarlo de otra manera y demás. Pues el Scrum Master, con la ayuda que tiene por parte del equipo, con la información que tiene por parte del equipo, ayuda al Product Owner a enfocar, digamos, de cierta manera esa planificación. Y también pues, le ayuda facilitando cualquier colaboración que necesite con otras partes implicadas, lo que en Scrum se llama los stakeholders, cuando sea necesario, ¿no? Si el Product Owner tiene que comunicarse con otros Product Owners, con otros agentes implicados en el proyecto. Y bueno, pues, el tema de la comunicación que hablábamos, no consigue comunicarse con ellos en el tiempo que necesite y demás, al final le facilita todo este tipo de comunicación también. ¿Cómo ayuda el Scrum Master al equipo de desarrollo? Pues tiene, digamos, una de sus competencias es la parte de coaching, la parte de entrenamiento al equipo en la autoorganización, como decíamos. Un equipo no nace autoorganizado de la noche a la mañana, necesita un entrenamiento. También es verdad que depende del grado de experiencia que tenga cada persona del equipo, pero digamos que el Scrum Master da soporte en ese sentido para que el equipo sea pues, autoorganizado y que sea pues, interfuncional también. Les ayuda a poner foco en la creación del incremento. ¿Vale? Tenemos un objetivo en cada sprint, desarrollar una funcionalidad, unas funcionalidades concretas para generar una parte del producto. Les ayuda, oye chicos, hay que poner foco aquí. Que estén siempre en contexto de que lo que se está haciendo es generar valor para el cliente y que nos comprometemos a generar ese valor durante un sprint, que al final es un periodo de tiempo que luego veremos, en el que se desarrolla una parte del producto. Y también, sobre todo, ayuda al equipo de desarrollo a eliminar bloqueos, impedimentos, dependencias que podamos tener. Cuando trabajamos en un proyecto en el que tenemos que colaborar con diferentes equipos externos al nuestro, por decirlo de alguna manera, integrarnos con cualquier desarrollo que tengan que hacer ellos y demás, pues es algo que hay que gestionar y que el equipo de desarrollo no debe hacerlo, porque al final va a perder el foco en lo que tiene que hacer realmente. Entonces, la figura del Scrum pues le ayuda a eliminar ese tipo de
de impedimentos, dependencias que tenga con otros equipos y demás. Y bueno, y también pues facilita los eventos de Scrum, que también veremos ahora lo que son, que se den en el tiempo que se estipula que se tienen que dar para que sean productivos. Y también, aparte de estos eventos, digamos, en base que establece Scrum, y si está muy atento al equipo por si necesita alguna otra reunión, algún otro tipo de evento para que la comunicación fluya de manera diferente, si falla en este sentido, si necesita el equipo pues expresarse de alguna manera, es decir, lo que muchas veces hemos estado en falta, que alguien nos escuche, ¿no? Y ahora os vamos a hablar, pues como ha comentado Rubén ahora, os he adelantado un poco, los distintos eventos que hay en Scrum. Para empezar, vamos a hablar de lo que es el sprint, que a lo mejor muchos habéis oído hablar o suena la palabra, pero ¿qué es realmente el sprint? El sprint al final es como el motor que mueve todo Scrum, ¿ok? Entonces, es donde las ideas se convierten en valor. La duración tiene que ser de un mes o menos. Por ejemplo, podemos establecer una duración de un sprint de 2 semanas o 3 semanas. Rubén y yo hemos coincidido en proyectos que hemos estado 2 semanas en un sprint. Y siempre va a empezar posteriormente a la conclusión del sprint anterior. Imaginaros que un sprint acaba un viernes, pues entonces el siguiente sprint empezará el lunes siguiente. O si tenemos un sprint que acaba un miércoles, que puede darse el caso, el siguiente sprint empezará el jueves. Y también durante este evento de Scrum se realizará el done, el hecho. Esto quiere decir que es un incremento del producto que es potencialmente entregable y usable. Entonces, el primero de los eventos que tiene lugar en el sprint es el sprint planning. ¿Qué ocurre el primer día del sprint? Tiene que ser una reunión que no dure más de 8 horas para un sprint de ejemplo de un mes. Por ejemplo, si tenemos un sprint de 2 semanas, tendremos un sprint planning de 4 horas. Y en este evento se va a dividir en 2 partes. Una primera parte que será donde el Product Owner va a presentar los objetivos de cara a ese sprint, que se llamaría el Sprint Backlog. Y en esa primera parte, aparte de exponer los objetivos, también se realizará un debate entre el equipo de desarrollo y el Product Owner para aclarar requerimientos, dudas, etcétera. Y luego, posteriormente, posteriormente a, ese debate y aclaración de dudas funcionales, pues el equipo de desarrollo se juntará para hacer, la estimación, el juego de la estimación, que no sé si muchos habréis oído hablar de él, que se puede realizar con la serie Fibonacci y se suele hacer también con el método del póker, de las cartas. ¿Esto cómo es? A lo mejor os suena a algunos. Esto es que el equipo de desarrollo va a coger una tarea y va a pensar cuánto tardaría cada persona en estimar dicha tarea. A lo mejor hay un desarrollador que dice, pues yo creo que voy a tardar un día. Pero hay otro desarrollador que puede pensar y decir, es que tiene más implicaciones, es que tiene más problemas detrás. Es más realista. Más realista. Entonces dice, pues yo creo que voy a tardar 5 días. Entonces las cartas se ponen boca abajo y luego todo el equipo, cuando ya ha pensado su estimación, le da la vuelta. Y entonces ahí es cuando entra el juego del debate. ¿Y por qué has puesto tú 5? ¿Y por qué he puesto yo 1? Y se puede llegar a lo mejor a una conclusión y a una media. Vale. La Daily. La Daily es un evento que seguro que a muchos os suena y es un evento muy cortito, muy ágil, donde cada uno va a exponer un poco su... Necesitamos el agua, ¿eh? ¿Eh? Necesitamos agua. Sí. Son tantas ideas. Es un evento muy, muy cortito, donde vamos a exponer cada uno lo que hemos hecho el día anterior, lo que hemos hecho hoy y a lo mejor dudas o bloqueos. Vale. Y finalmente la review, el sprint review. Se realizará el último día del sprint, que puede ser un viernes, un miércoles, El día que sea. el día que sea. Y entonces, en este evento, se le presentará el equipo de desarrollo, a producto de negocio o a negocio, se le presentará una demo donde se expondrá el trabajo. Y no durará más de 2 horas para un sprint de un mes. Exacto.
Y finalmente aquí tenemos la retrospectiva, que es un evento más informal, donde cada persona pues, va a exponer un poco sus inquietudes, que ha visto durante el sprint, cosas a mejorar. Sus dramitas. Sus dramas también. Por ejemplo, pues yo me he sentido muy bloqueado este sprint. ¿Qué ha pasado? Hacer? Oye, me he sentido bloqueado porque a lo mejor los requerimientos funcionales no estaban bien definidos y a lo mejor a otro compañero le pasa lo mismo. Exacto. Entonces, al final es como, oye, aquí hay un problema en común. Tendremos que abordarlo en siguientes sprints. Ahí entra la comunicación, que se debería comunicar lo antes posible, pero bueno, sí, si pasa el sprint y no lo comentan, pues es el momento, la retrospectiva, de decirlo. Y ahora también, como estamos en época de pandemia, de teletrabajo, hay muchas herramientas que se pueden utilizar y tienen plantillas que son bastante ágiles, donde todo el equipo puede al final intervenir. Y ya por último tenemos otra reunión que se llama el Product Backlog Refinement, que puede tener lugar las veces que haga falta durante el sprint. Esto será una reunión para añadir más detalle a algunas tareas, aclarar dudas con negocio, de requerimientos funcionales, etcétera. Y al final es eso, es cuando vosotros queráis durante el sprint. Es una reunión muy ágil para aclarar dudas entre el negocio y el equipo técnico. Exacto, como decíamos antes, se están constantemente poniendo foco en el backlog, ¿no? En el valor que se le aporta al cliente. Entonces, no significa que hagamos un planning al principio y que eso vaya a misa, sino que de ahí viene la agilidad, ¿no? De que si entra alguna prioridad mayor que las que teníamos, habrá que sacar algo de los objetivos que teníamos preparados para hacer ese refinamiento, como decía Piki, y bueno, que haya un input diferente y priorizarlo. Vale, chicos, pues vamos a ver lo que son los artefactos dentro del Scrum. Tenemos el Product Backlog, que lo hemos nombrado antes. El Product Backlog al final es, como decíamos, una lista de funcionalidades, de requerimientos y que van a ser, digamos, ejecutados o desarrollados por el equipo de desarrollo. Importante que estén bien definidos, concisos. Nunca está completo. ¿Por qué? Porque hablamos de que está en constante cambio. Es decir, dependiendo del feedback que nos vaya dando el cliente, esa lista puede ir cambiando de prioridad. Y aquí el compromiso es tener pues eso, un objetivo claro, ¿no? del producto en base a esa lista de funcionalidades. Otro artefacto, el Sprint Backlog, que no es más que una selección de los ítems que tenemos en el Product Backlog que junto con el Product Owner en el Sprint Planning se definen, oye chicos, pues esto es lo más prioritario ahora mismo, vamos a trabajar en esto. Pues al final es eso, una sublista, digámoslo así, de ítems o de funcionalidades del Product Backlog. ¿Cuál es el objetivo de este Sprint Backlog? Pues tener claros cuáles van a ser los objetivos o funcionalidades a hacer durante el sprint. Poner un compromiso de, chicos, vamos a hacer esto en base a la carga y la capacidad que tenemos. ¿Y cuál es el último artefacto que define Scrum? El incremento. El incremento no es más que la suma de todas esas funcionalidades que estamos desarrollando durante el sprint y, por tanto, generamos una parte del producto que se entrega al cliente al final del sprint. A su vez, cuando ya estamos arrancados en el proceso de Scrum, pues cuando estamos en el sprint número X, el incremento es lo que acabamos de desarrollar más lo anteriormente desarrollado, ¿no? El producto va evolucionando en ese sentido. Y ahora vamos a hablar de la definición de hecho, que ya os hemos ido adelantando un poco en anteriores diapositivas. ¿Qué quiere decir realmente que algo está hecho, no? Cada equipo de Scrum debe tener una definición propia de hecho, que consiste en aceptar unos criterios de acorde a todas las historias de usuario. Por ejemplo, podemos pensar, vale, estamos en un proyecto de desarrollo y ¿qué vamos a establecer como hecho? Pues vamos a decir que una tarea para que esté hecha debe de tener sus test unitarios, debe pasarse también un testing por otro desarrollador, que es lo que llamamos el cross-testing, y debe de pasarse también satisfactoriamente las pruebas de calidad. Entonces, si una tarea tiene estos 3 criterios aceptados, entonces se considerará como hecha. Si no, no se puede establecer como hecha. Entonces, todos los miembros del equipo tienen que tener muy claro cuál es la definición de hecho. Entonces, a mayor complejidad, más criterios, más calidad.
Y aquí os vamos a presentar un poco, como ya os hemos ido contando, todos los eventos, digamos un flujo, para que veáis más claramente todos los eventos de Scrum. Vale, chicos, pues nada, ya para terminar, y después de todo lo que hemos visto, los conceptos básicos en esta introducción de Scrum, ¿por qué aplicar Scrum? ¿Por qué? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, pues al final obtenemos productos con calidad, productos competitivos y nos permiten gestionar las expectativas del cliente basados al final en resultados que van viendo de forma progresiva. No hay que esperar al final del desarrollo para que el cliente vaya teniendo un resultado. Flexibilidad al cambio, lo que decíamos, tenemos un plan en el sprint, podemos adaptar al sprint si viene algo con mayor prioridad. Nos adaptamos a las necesidades del cliente, a los cambios de mercado, porque puede pasar. La gestión del ROI, al final, del retorno de la inversión. Priorizamos lo que tiene más valor para el cliente en el Product Backlog. Resultados anticipados. El cliente puede empezar a usar el producto conforme tenga valor. No hay que esperar al final del desarrollo. Entonces, lo puede probar, lo puede testear y puede cambiar la prioridad si el resultado es que de lo que queda pendiente, pues hay algo que cambie de prioridad porque tenga más valor que lo que se definió inicialmente. La mitigación de riesgo, súper importante. Si vamos a cometer errores o fallos y somos conscientes de que hay algo que haya que modificar, que haya que revisar, cuanto antes levantemos la mano, mejor, porque antes lo podemos resolver. Si nos esperamos hasta el final, va a tener más consecuencias porque no es lo mismo reparar una pieza pequeñita de un coche que el coche completo. Entonces, aquí volvemos y hacemos mucho hincapié en la comunicación. Cada feedback nos ahorra esfuerzo y tiempo al final en los errores técnicos. Y uno de los beneficios que Pique y yo pensamos que es de los más importantes. Conseguimos equipos motivados que sean creativos porque al final en la autoorganización les va a permitir ser creativos, que estén felices, porque tienen la posibilidad de, en esas reviews, de mostrar el trabajo que han realizado. El equipo de desarrollo no se queda ahí escondido en una habitación sin mostrar el trabajo que están haciendo, el valor que están generando. Y esto, la verdad, que en base a la experiencia que tenemos hasta el momento, lo hemos comprobado y es algo muy, muy gratificante. Y bueno, hasta aquí la presentación de Scrum. Entonces, si tenéis alguna pregunta, pues es el momento. Sí, mira, Eloy preguntaba por el chat Sí. ¿quién define el tamaño de las tareas, historia de usuario y en qué unidad se mide? Sí, se puede medir, por ejemplo, la regla normal que se usa o más general es la de un punto, un día de trabajo. Y se establece también el tamaño de las tareas en ese sprint planning al final. Sí, es importante, la estimación la hace el equipo de desarrollo. No nos vale que nos venga una estimación ya dada y que el equipo de desarrollo diga, bueno, va a hacer toda esta estimación, porque si no, no estaríamos aplicando Scrum, estamos aplicando otra cosa. La experiencia nos dice que ese tipo de estimación hace que los equipos al final se sientan frustrados porque van a desarrollar algo con una estimación que ellos no han dado y, por tanto, no va a tener un buen resultado porque lo que tiene sentido, al final, como si os fijáis, Scrum aplica mucho sentido común. Lo que tiene sentido es que, como dice Scrum, que la estimación la haga el propio equipo, que es el que tiene el conocimiento técnico, el que tiene la experiencia, conforme sea más maduro, más todavía, y es lo adecuado. ¿Alguna pregunta más? No cortaros, hacedlas de voz si las estáis escribiendo. Claro. Sí. Hola, Rubén. Pregunta, Victoria. vámonos. Cuando se firma el contrato con el cliente, normalmente se le da un presupuesto por el proyecto entero. Entonces, ¿cómo gestionáis eso si el cliente no está familiarizado con la metodología Scrum y no entra a ese juego de la metodología de ir semana a semana o sprint a sprint? O sea, entender bien el método. Sí, ahí, bueno, pues depende mucho, como decías, de si el cliente conoce el marco de trabajo o no, ¿no? Si lo conoce, pues obviamente ya es algo muy positivo porque está de acuerdo con ese marco de trabajo, pues al final, a nivel financiero económico, bueno, pues se establece
pues un acuerdo de tarifas o lo que sea y demás, y bueno, y el equipo tiene la capacidad y la posibilidad de, como decíamos, de autoorganizarse y crear los sprints que crea necesarios para cumplir con el desarrollo en el tiempo que se estipule. Si no conoce el marco de trabajo, pues porque hay muchos casos que a día de hoy no se conoce Scrum, entonces pues la idea es presentarles la propuesta de este marco de trabajo, cuáles son los beneficios que va a obtener y a raíz de ahí, pues, ver si quiere seguir adelante, si no, porque, bueno, no siempre se aplica Scrum, obviamente. Esto no es, al final, la verdad absoluta, ¿no? Hola, ¿me escucháis? Sí. Sí, el tema del backlog. ¿Qué pensáis de cuando un proyecto ya lleva un recorrido? Porque a veces cuando ya lleva ya años de recorrido en el proyecto, el backlog al final es un cajón desastre que se llena con algunas tareas que no ha habido momento de hacerlas o no son necesarias. ¿Pensáis que hay que meter mano ahí para acotar eso o hay que dejarlo por si a algún momento hace falta tirar de trabajo pendiente? Ese es uno de los trabajos fundamentales del Product Owner, es el que tiene que organizar todo ese Product Backlog. Entonces, es el que tiene que estar en continua comunicación con el cliente también y estar mirando si ciertas tareas ya merecen la pena o no, se han quedado obsoletas, entonces eliminarlas del Product Backlog. Vale. Es aplicable en proyectos de corta duración. De corta duración. Sí, sí, al final es el alcance o la duración del proyecto no es un inconveniente, ¿no? Al final es establecer a partir del marco de trabajo la metodología que se va a seguir, herramientas y demás, ver el presupuesto que hay también y bueno, y que se pueda aplicar, ¿no? Porque a ver, hay que tener todo eso en cuenta, la parte también financiera, obviamente. Claro, y también, como hemos comentado, al final los sprints tienen que ser de una duración de un mes o menos, entonces sí que se pueden meter sprints de una semana también, sí que entraría, se puede aplicar la metodología. Sí, la parte económica también, sobre todo, porque hablamos de roles concretos, de especializados en esas tareas, ¿no? Entonces, no vale con, venga, voy a aplicar Scrum y voy a poner una persona que me hace de Product Owner y de Scrum Master. Ha pasado, no ha funcionado. Entonces, si se aplica Scrum hay que aplicarlo bien, si se puede. Hay que aplicarlo bien, con esos roles definidos y con las bases que marca el marco y luego pues cada equipo que se defina. Oye, pues con estas bases vamos a aplicarlo con esta metodología, usando Jira para esto y aparte de los eventos vamos a crear esta otra reunión en el Scrum Master. Pues voy a hacer one-to-one con el equipo para ver el seguimiento, cómo van, cómo se sienten, etcétera, ¿no? Bueno, yo tengo una duda. ¿Cómo se concilia a veces las posiciones de un Product Owner con un Scrum Master? Porque igual a veces que los intereses como que chocan o a lo mejor, no sé, o incluso son totalmente contrarios, no lo sé. ¿Cómo se concilia, cómo se gestiona todo eso? Al final, no tienen que ser roles con diferentes puntos de vista, porque si no, no estaríamos hablando del equipo de Scrum. Son roles que tienen que estar muy alineados, cada uno con sus objetivos o sus tareas principales, mejor dicho. Bueno, el objetivo al final es el objetivo del Product Backlog y del sprint. Entonces, cada uno tiene sus tareas, pero tienen que ir muy alineados, tienen que tener muchísima comunicación y hablar entre ellos y alinearse en ese sentido. No pueden ir cada uno por su lado, si no, no estaríamos hablando de esto. Pablo, ¿no? Sí, que quería añadir a esto que has dicho, Rubén, de que al final el Scrum Master y el Product Owner son roles totalmente complementarios, donde el Product Owner, su principal tarea es hablar con negocio, mantener el backlog en un buen estado de salud y bien refinado, con sus prioridades ahí bien ordenadas y demás. El Scrum Master es un facilitador. Es facilitar que cuando, por ejemplo, hay una reunión de retrospectiva, pues el Scrum Master puede venir con un Miro, con la pantalla bien preparada, o cuando el equipo tiene dudas sobre cómo poder hacer una reunión concreta para poder estimar una tarea que es muy compleja, pues a lo mejor el Scrum Master ahí puede echarle una cable al equipo. El Scrum Master, respecto a lo que es el producto, no tiene capacidad de gestión o de decisión. Es un facilitador, es un coach de lo que es el equipo.
¿Respondes a tu pregunta, Vicente? Sí, no, yo me estaba poniendo en el típico escenario de que a lo mejor el Product Owner está digamos, con las prisas de que quiero sacar el trabajo adelante, quiero hacer tal, y igual puede pensar que el Scrum Master está que se haciendo reuniones que a lo mejor no son todo lo productivas que deberían ser o algo, en plan, como que tenga la sensación el Product Owner de que el Scrum Master está como entreteniendo al equipo o en lugar de sumar está haciendo que vaya más lento o que pierdan un poco el objetivo de propósitos de clientes, etc. O sea, digamos un poco el rol más típico tradicional de la gestión de proyectos del Product Owner, que a lo mejor pueda chocar con lo que esté aportando el Scrum Master y no vea los beneficios que puede estar aportando al proyecto. A eso me refiero. Sí. Al hilo de lo que comentas, por ejemplo, hay muchas veces que se piensa que tener dailies todos los días puede ser contraproducente porque es como... Por cosas así, por eso. Sí, pero es al contrario. O sea, tener reuniones diariamente lo que hace es que el equipo esté totalmente alineado y cada miembro del equipo sepa lo que está haciendo el otro para llegar al objetivo común. Porque si tú al final no haces estas reuniones, pongámonos en la situación de ahora de pandemia. Cada uno está teletrabajando en casa. Entonces, si no hacemos reuniones diariamente, no sabemos cuál es el objetivo común y cómo va el resto del equipo trabajando. Entonces, es muy importante realizar estas reuniones. Son reuniones muy cortitas de 15 minutos y apenas quita tiempo a lo largo del día. Claro, lo importante es que esos 15 minutos se aprovechen bien, sean reuniones productivas. Al final se basa en, bueno, qué es lo que hice ayer, qué es lo que voy a hacer hoy y qué problema tengo. Y el problema, si lo puedo comunicar antes de esa daily, mucho mejor, porque se va a poder mitigar antes. Acompañado de todo esto, chicos, perdón que intervenga, pero lo que no tiene sentido que he visto yo en alguna ocasión es hacer una daily con 20 personas, por ejemplo, y que dure una hora. Sí. Claro. Si todo el mundo tiene que intervenir, eso ya no es una daily para mí. Eso es el mal. Eso es el anti-Scrum. Claro. Aquí lo que dice Scrum es que el número de personas adecuado en un equipo no debe superar 8 o 9 personas porque si no sería bastante caótico. Entonces lo suyo es hacer esa subdivisión para evitar lo que tú comentas, Dani. Tener equipos enormes que al final que harían que esas reuniones o esos eventos se dilataran más de la cuenta y no sería productivo al final. Vale. Manuel Cuesta, que al parecer tiene problemitas con el micro, estaba preguntando sobre los puntos, sobre la estimación, sobre cómo se utilizan los puntos, si se tienen que equiparar siempre a un día o si es complejidad. Al final ahí lo establece el equipo. El ejemplo que comentaba Vicky de un punto un día es algo que establece el equipo. Hay veces que, como decía también antes Pablo, en la división de tareas salen tareas mucho más pequeñas y decimos, bueno, pues vamos a definir medio punto que equivale a 4 horas de trabajo, ¿vale? Entonces, es algo que define el equipo y el ejemplo que hemos puesto de los puntos de Fibonacci es un ejemplo. Hay proyectos en los que utilizan tallas de camiseta, S, M, L, XL. Hay otros ejemplos. El más típico es el de la serie Fibonacci, pero es algo que define el equipo, no viene dado. Y claro, que todo el mundo lo entienda, obviamente, para que cuando vayan a estimar sepan cuánto están estimando. Por eso uno de los valores de Scrum es la transparencia. Al final, todo el equipo tiene que saber en qué consiste cada uno de los artefactos de Scrum, por ejemplo, en este caso, en qué consiste un punto. Por eso es la transparencia. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien más que se anime? ¿Pablo? Sí, tengo una pregunta. ¿El sprint cero que normalmente es para montar toda la infraestructura o la parte de diseño, más o menos cuánto suelen durar en los proyectos que estáis haciendo? Bueno, lo del sprint cero es una cosa que... Porque haces que montar mejor la base de datos o la arquitectura o hacer un diseño previo. Realmente el sprint cero no existe. Esto también es un poco de mito. O sea, ya desde el primer inicio, el primer día del sprint, de comienzo de un proyecto, ya estamos en el sprint 1. Entonces, si hay tareas de arquitectura, tareas de definición de base de datos, esas entran en ese mismo sprint, en el sprint 1. No hay un sprint inicial donde se planteen unas tareas, un onboarding. Ya empezamos siempre en el sprint 1. Exacto. Vale. Ahí, pues, hay mucha teoría sobre eso equivocada, sobre todo, o sea, no creeros todo aquello que esté fuera de forocoches. Pero bueno, sin vergüenza.
Pero sí, al final, y la duración también la establece el equipo. A ver, ahí. La puntuación que dan las personas no tiene en cuenta la experiencia de las mismas. Sí, creo que quiere decir por el tema del debate que hay cuando se levantan las tarjetas y a lo mejor una persona con menos experiencia puede estimar la tarea en plan de, pues mira, no tiene tanta complejidad, yo creo que no tiene porque en base a mi experiencia la voy a realizar rápido y voy a tardar pues un día, por ejemplo. Pero una persona más experimentada sí que puede ver otros detalles y otros problemas que estén ocultos o que tengan dependencia con otros equipos. Entonces, esto también es un poco la experiencia de las dos personas. Por eso el momento de debatir las tareas. Al final también la persona que tiene su experiencia va a decir, ostras, pues es verdad, yo esto no lo había tenido en cuenta por mi corta experiencia. Entonces, por eso el juego también para intercambiar opiniones. Ahí es donde se fomenta el aprendizaje que decíamos, ¿no? Y cómo va madurando el equipo unos con otros, de las experiencias que tiene cada uno y lo que comparten. ¿Luis? Sí, nada, a colación de esto que comentabais, de experiencia personal, sobre todo con temas de investigación, cuando nadie lo ha hecho nunca, en ningún momento es una tarea nueva que nadie ha hecho, entonces ahí pues hay que entiendo que tener en cuenta que la primera vez va a salir mal y a partir de ahí vamos haciendo retrospectiva y vamos ya acumulando experiencia para la próxima vez ya tener. Conforme va madurando el equipo, se va a ver que la velocidad a la que va produciendo, digámoslo así, va generando valor, va a ser mucho más rápida. Se van conociendo, tampoco es lo mismo cuando empieza a trabajar un equipo que se conocen entre ellos, que han trabajado previamente, que cuando no se conocen. Pues, las personas que entran a un equipo que no se conocen, pues tienen un recorrido más largo de maduración, porque bueno, que igualmente llega y de aprendizaje, ¿no? Vale, Ana Monsalve pregunta que ¿cuál es el ciclo de vida de una user story? El ciclo de vida de una user story. Pero el ciclo de vida en cuanto a que siga estando presente en el Product Backlog o en el Sprint Backlog, ¿o en qué sentido? Igual es desde que comienza o se crea la user story hasta que ya se da por finalizada. Sí, es eso, es lo segundo. Vale, pues sí, pues la user story pues comienza, pues, por ejemplo, el product owner define los objetivos del sprint y de ahí ya se desglosan en user stories, entonces tienen que entrar, por ejemplo, en ese mismo sprint. Entonces, durante ese sprint se va a desarrollar esa user story y pasar a los criterios de aceptación que hemos establecido para que se dé la tarea como hecha y entonces ya se dará por finalizada durante ese sprint. Sí, puede pasar que a partir de una historia de usuario, dividirla en tareas que estime el equipo, puede pasar, dependiendo, ¿no?, del grado de alcance que tenga esa historia de usuario, que no quepa en el sprint. Entonces, parte de la historia se terminaría en ese sprint y la restante en el siguiente. Perfecto, gracias. Y por añadir, luego el Product Owner, antes de que llegue la User Story al equipo técnico, pues antes tiene que pasar por todo el flujo de exploración y research, ¿vale? Donde esa User Story pues, se convierte de una idea a algo tangible, donde con el equipo de diseño se trabaja sobre los mockups, los diseños finales que van a tener esa User Story. Y aquí hay una cosa muy importante que es el Definition of Ready, y es que hasta que no hayan ciertos puntos que se ponen de acuerdo con el equipo técnico, como por ejemplo, hasta que no esté listo el diseño, hasta que no esté listo la definición funcional y hasta que no estén listas el acceptance criteria o las pruebas de validación, pues no se puede poner que esa tarea está en ready, por lo tanto jamás podría entrar en un sprint. Exacto, si no hay la suficiente definición, de hecho, tampoco se debería de empezar, porque al final va a ser algo que va a tener que cambiarse o sí, se va a tener que rehacer en algún punto. Entonces, por eso es importante que esté bastante conciso, claro, para que el equipo de desarrollo entienda la tarea, entienda la historia de usuario y la pueda desarrollar. Perfecto, gracias. Y ahí se ve un poco el balance de los roles. El Product Owner está 100% al mismo nivel que el equipo de desarrollo y que el Scrum Master. No hay una jerarquía en ese sentido. Exacto. Por eso el tema que comentábamos también, uno de los valores de respeto. Al final estamos todos en el mismo equipo, todos remando hacia el mismo lado, hacia el mismo objetivo
Entonces todos estamos al mismo nivel, no hay jerarquías. Exacto. Si el equipo técnico dice que no está ready, que la definición no es suficientemente clara o los diseños no están claros, para atrás y que el Product Owner se busque las castañas para dejarlo más preparado. Sí, exacto. Aquí todos tienen voz. Importante lo de las jerarquías porque muchas veces cuando no se aplica este tipo de marco de trabajo da la impresión, ¿no? Que para mí, bajo mi punto de vista, es solamente una impresión porque realmente no es así. Como que el equipo de desarrollo está mal dicho, pero porque está más por debajo de otras figuras y es que no es así. Es que no es así. Si no tienes un equipo de desarrollo que al final es el que te va a hacer el incremento o la parte del producto, y además no lo tienes motivado porque estás venga dándole caña, porque les estás pasando unas estimaciones que no son realistas o que el propio equipo no ha estimado, lo que vas a conseguir no es muy positivo, sino todo lo contrario. Bueno, dejadme que intervenga yo. Nos hemos pasado un poco del turno de preguntas, no pasa nada porque estaba siendo un debate interesante, pero necesitamos cerrarlo ya porque empieza la próxima charla en 5 minutos. Así que todos aquellos que os hayáis quedado sin poder hacer preguntas, dudas que tengáis o comentarios que queréis hacer, no os preocupéis porque a posteriori os vamos a enviar a todos un formulario para que nos deis vuestro feedback y ahí podréis dirigirles todas las preguntas que queráis a Rubén y a Victoria y ellos os enviamos un email con respuestas, ¿vale? ¿Os parece? Ok, pues muchas gracias Rubén y Victoria. Ha sido un comienzo espectacular de esta nueva iniciativa de Lateral Co Academy, las Tech Talks. Y nada, muchas gracias a todos por asistir y los que os vayáis a enganchar a la próxima, nos vemos en la siguiente. Gracias, chicos. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.